50 años después del asesinato de John F. Kennedy y de la muerte de Marilyn Monroe, quedan todavía algunas lagunas sobre aquellos hechos. ¿Es Oswald culpable? ¿Hubo un único tirador? ¿Marilyn Monroe murió de sobredosis o la mataron para quitársela de en medio? Allí donde la realidad no puede entrar para esclarecer la verdad, la buena literatura puede crear una hipótesis, una ficción plausible. Es lo que hace Luis Murillo en su nuevo libro Curriculum Mortis, la nueva aventura del periodista de investigación Dan Foster. Bueno, don Luis, bienvenido a Periodista Digital. Pues muchas gracias por vuestra invitación y encantado de estar aquí. A usted siempre. Bueno, en este libro nos presenta lo que podría ser el crimen perfecto, porque nadie sospecha de nada y en consecuencia nadie investigará nada. Justo. Esa es la perspectiva, Esa ¿no? es la teoría, sí. Porque, bueno, cuéntanos un poco hasta donde pueda de este misterio en el que presenta 50 años después de la muerte de JFK y de Marilyn Monroe, presenta lo que podríamos llamar una ficción plausible, ¿no? Sí. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar, porque al ser una novela de misterio, pues no quiero fastidiar al lector, pero vamos a darle un poco una presentación, ¿no? Una serie de claves que les pueda orientar. El origen de esta novela se remonta a bastantes años atrás. No sé si tú recordarás, porque era muy joven, una revista que se llamaba Triunfo. Triunfo era un poco una de las revistas, de las dos revistas progresistas que había, junto con Cuadernos para el Diálogo, y publicó en 4 entregas un extracto de una biografía escrita por William Manchester que se llama Muerte de un presidente. Entonces, en una de las 4 entregas había una frasecita que se me encendió, al leerla se me encendió una lucecita y enseguida la anoté. Y eran las 3 palabras que pronuncia Jackie Kennedy cuando ya en la Casa Blanca ha llegado el féretro con el cuerpo de su marido y se acerca junto con Bobby a ponerle una insignia, y al ver el cadáver de su marido pronuncia 3 palabras que no las voy a decir porque son la clave un poco del arranque. Y esa frase escuchada en aquella revista le encendió la chispa. Y yo anoté enseguida, porque un poco los escritores, o por lo menos yo, pues apunto todo y tengo papelitos que luego paso pues a una libreta de ideas, y ese ha estado ahí durmiendo durante bastantes años, el sueño de los justos, pero lo he tenido clavado siempre en la cabeza. Ese fue el arranque, es decir, el embrión. Vamos a adelantar un poco más. A partir de esas 3 palabras que están en el libro, por eso ya el lector la verá, a mí se me plantea la teoría famosa del ISI, que es la que tenemos, el ISI. Y si entre Kennedy y Marilyn Monroe hubo algo más que una mera relación carnal. Claro. De hecho, podemos ver en el libro esa parte que se puede contar, que Kennedy estaba verdaderamente afligido porque no era una amante más de las muchas que pudo tener. Esa es la tesis de la que parto. Es decir, digamos que el embrión fue las 3 frasecitas de Jackie Kennedy, pero el embrión es que no fue una más de las muchas amantes que se le atribuyen a Kennedy, que realmente él se enamoró de ella y se le planteó el gran dilema de que no podía seguir con ella si era presidente de Estados Unidos. Fíjese lo que él decía, no puedo permitir que me juzgue el mundo, ¿no? Porque a él le juzgaría el mundo entero. Sí. Pero lo curioso es que, bueno, en la narración, en el argumento, ahí deja los hechos, deja las dudas, deja el misterio y avanza hasta la época actual, más o menos, prácticamente. Exactamente. ¿No? La novela en realidad ocurre en la época actual. Y es que una serie de personas empiezan a ser asesinadas en diversas partes de Estados Unidos y también de fuera de Estados Unidos, y el protagonista de la novela, que es Dan Foster, que hago hincapié un poco para quien no conozca la primera novela que escribí, que se llamaba La Púrpura Negra. Dan Foster es un periodista de investigación que se reconvierte en escritor de libros de investigación. Él le encarga una editorial, la editorial Diamante, le encarga un libro, y todo lo que le ocurre investigando para escribir ese libro es el objeto de las 2 novelas. En la primera, en La Púrpura Negra, la editorial le encargaba que se infiltrara en el cónclave para contar desde el interior del cónclave una historia. Y en este caso concreto, él se va a Estados Unidos, y Dan Foster se va a Estados Unidos
a investigar un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho y que lo tengo ahí porque puede ser otra novela, ¿no? Y es el fenómeno de los asesinatos múltiples. Esto de que un día un estadounidense se levanta por la mañana, coge un arma y mata a llega a la 25 universidad personas. o llega a la escuela o llega donde sea y se carga 22, ¿no? Usted, en esa mentalidad de escritor y de novelista, piensa que puede haber una historia detrás. Puede haber algo más. Sí, y eso lo puedo contar sin ningún problema. Él se va a investigar esta historia para escribir un libro con la hipótesis de que todos esos fenómenos es que alguien quiere matar a alguien en concreto, pero lo que hace es envolverlo en un asesinato múltiple, con lo cual es muy difícil investigar cuáles de las 20 o 30 víctimas tenía relación o quería el asesino matarlo. Claro. Esa es una tesis. Lo que pasa es que estando allí secuestran a la hija de su editora y él se pone a investigar este secuestro y empiezan a ocurrir una serie de digamos, pequeños atentados que le llevan al convencimiento de que puede haber una historia mucho más interesante que la que estaba investigando. Claro, que estaba investigando. Y esa es un poco cuando él empieza a descubrir una serie de asesinatos que le van llevando a que en Dallas no ocurrió lo que nos cuenta la historia que ocurrió. Claro. Además, una de las primeras cosas que descubren es que esta chica que desaparece trabajaba en una empresa en la que descubre un virus por el cual, un virus creado artificialmente por el cual de forma inconexa mueren personas en el mundo, ¿no? Sí, ella lo que le extraña es que cuando hay un virus siempre suelen morir infectadas las personas de alrededor, mueren varias. Claro, y aquí no, y aquí curiosamente van muriendo de uno en 5 partes de diferentes Estados Unidos y también fuera en Bali hay otras personas. Y eso es lo que él empieza a investigar, empieza a hilar y le va llevando al tema de lo que ocurrió en Dallas en noviembre del 63 y luego sigue hilando y creyendo que va a encontrar otra serie de muertes que ocurren en California relacionadas con Kennedy, resulta que no están relacionadas con Kennedy, que están relacionadas con Marilyn Monroe. Claro, y ahí es donde ya se enarbola toda la historia y hay que leernos este curriculum mortis para desentramar esa historia. Y lo que queda claro es que la curiosidad, al menos en los casos que usted plantea, es peligrosa y reveladora. Y reveladora, ¿no? Miguel, es verdad que lo que yo, digamos, he armado, la arquitectura imaginativa que he armado, tiene mucha fantasía. Pero te puedo decir que después de leer todo lo que he leído, sobre todas las hipótesis que existen sobre la muerte de Kennedy y de Marilyn Monroe, no creas que es de las que tienen más fantasía. Hay otras mucho más elevadas que yo, ¿no? Entonces, lo tenía clavado, esa historia de que por qué... Y además el reto era que se ha escrito tanto sobre estos personajes que digo, ¿puedo encontrar algo que no haya escrito nadie? Y como lo encontré, digo, lo tengo que escribir. Y también uno saca que da cierto temor que los estados pueden ser verdaderamente crueles cuando se cuela alguien indeseado en medio o no previsto, ¿no? Esta es una de las cosas que más me apasiona, que está un poco en el trasfondo de la novela, los poderes fácticos. Ahora que estamos en toda esta crisis mundial financiera, de pronto decir, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido en el mundo que no hubiera ocurrido antes para todo lo que está ocurriendo? Aquí hay manos, es decir, hay manos que mecen la cuna que las desconocemos. Y en el caso concreto, un poco de la novela, yo planteo una organización, Arcanum, que está inspirada en algo que existe en el Vaticano. Lo que pasa es que yo le pongo el nombre de Christum, pero existe en el Vaticano una especie, no tiene ni nombre, precisamente por eso yo le puse que son Christum. Como los servicios secretos vaticanos, sí, ¿no? Pero que ocultan. Yo creo que es que va más allá incluso de los servicios secretos. Es decir, hay una serie de misterios en el Vaticano que se transmiten a través de unos monseñores que muchos de los cuales los papas no los conocen. Y esto pasa en Estados Unidos. Sí, usted cuenta en el libro que esta asociación Arcanum, que etimológicamente significa lo oculto, lo desconocido. Llega a tener más poder en un momento determinado. Julius III, el presidente, llega a tener más poder que el presidente de Estados Unidos en determinados momentos, ¿no? Es decir, lo pongo muy claro,
una organización que está por encima de la CIA y del FBI, y que en determinados momentos la CIA y el FBI se tienen que poner a sus órdenes sin preguntar por qué, y tienen que hacer determinadas cosas sin saber exactamente a qué se refiere, y no depende exactamente de la Casa Blanca, depende de esos servicios secretos etéreos del Pentágono que están ahí y en lo que llamamos poderes fácticos. Fíjese que en su novela Dan Foster, que ya está su segunda aventura, da la sensación de que él sabe que investiga algo que le puede costar la vida, tanto en esta ocasión como en la anterior. En esta ocasión, los malos, entre comillas, que son Arcanum, cuando saben de él dicen, bueno, tener cuidado con este hombre que se ha infiltrado en el Vaticano, ¿no? O sea, ya tiene una reputación, claro, Dan Foster, es decir, ¿no? si saben ellos si se ha infiltrado en el Vaticano, es peligroso, porque es muy difícil infiltrarse en el Vaticano. Y lo curioso es que, no sé exactamente por qué, pero el hecho de que sea periodista le salva en cierto modo la vida, porque dicen, bueno, en lugar de quitarlo del medio como hacemos con otros, ¿cómo es esto? ¿Qué halo tienen los periodistas de investigación para que ese gran poder incluso diga, mejor no matarlo? Sí, por dos razones. Primero, porque quieras que no, con todos los problemas que tenga el periodismo, yo soy periodista y tú eres periodista, y en el fondo, muchas veces a la sociedad, la única esperanza que le queda es el periodismo. Con todo, si quieres, es un tema que no es objeto de este libro, pero con todos los bandos que hay, con todo, en el fondo todavía, cuando hay un periodista libre, cuando hay un periodista que no está sometido ni a un partido político ni a una ideología, es la única esperanza de tener voz y darle voz a los que no tienen voz. Fíjese que decir esto en una época difícil para el periodismo, incierta, diría yo. No te puedes ni imaginar. Todavía queda esa esperanza de ser el fiel de la balanza. Eso de que cuando yo soy uno de los teleadictos a las tertulias políticas, me las veo todas, me las conozco todas, más o menos ya sé lo que va a decir cada uno, sí, sin dudar, se suele saber. Pero no solo ya que lo que va a decir, sino con qué palabras lo va a decir. Cuando te topas con alguien que piensa por sí mismo y habla por sí mismo, es una bendición. Los hay. Los hay. No mucho, pero los hay. Uno de ellos es Dan Foster, en su novela. Uno de ellos es Dan Foster en mi novela. Y otra cosa, para el lector, no sé, usted como novelista, el hecho de crear esta ficción plausible, esta hipótesis, ¿puede ayudar en algo a, no sé, despertar ese afán de, a raíz de esto voy a ir un poco más allá, ya en el plano real? Yo pienso que después de 50 años, claro, no puede, por no meterme en el meollo de la novela, si después de 50 años no sabemos exactamente qué ocurrió, lo único realmente, digamos, medio lógico sería lo que yo planteo. Lo que pasa es que es de tanta fantasía que no. Voy ahora bajo a lo concreto. Creo que no se va a saber nunca con exactitud lo de Kennedy. No lo sé. Evidentemente fue una conspiración, es decir, nadie se puede creer. Hoy en lo día, de la comisión Warren, lo de la bala mágica, eso no se puede. Fíjese que estas cosas extrañas que a veces pasan cuando hay una conspiración detrás. El propio Oswald murió de un disparo antes de ser juzgado. No, mismo pero Miguel, hay un dato que no lo he visto en ningún sitio, pero me vas a dar la razón. Nadie de la familia Kennedy, nadie, lo he leído casi todo, no puedo decir todo, no quiero ser, nadie ha puesto en cuestión la hipótesis de la comisión Warren. ¿Por qué? Esa hipótesis que era Oswald era el culpable. Que Oswald era el único culpable y que hubo una conspiración, que fue un señor que estuvo en Cuba, que vino imbuido de plenamente comunismo y anticapitalismo y que creyó que el mal estaba en Kennedy y lo mató. Eso no se lo cree nadie. Pues esto, nadie de la familia Kennedy lo ha cuestionado. Y después créete la historia, la teoría de la bala mágica. Es decir, que hace 7 quiebros. Es decir, la bala que mata a Kennedy, según la comisión Warren, hace 7 quiebros. Entra a Kennedy por el cuello, le sale por delante, a Connally, que es el gobernador de Texas, que va adelante, le entra también por la espalda, le baja por un brazo, le da en una rodilla y aparece luego en la camilla donde lo meten en el Hotel Parkland de Estados Unidos. Es decir, esto está admitido. Porque esa comisión... Esa es la tesis fue la comisión oficial. La bala mágica, porque claro, que todo eso lo haga solo una bala. Por eso digo que le llaman la bala mágica, porque en realidad es alucinante. Bueno, no está desmentido oficialmente
Esta fue la hipótesis del asesinato. Nadie de la familia Kennedy lo ha cuestionado. ¿Cuántas cosas habrá que nos cuentan y nos creemos a pies juntillas? Sí, esto es clarísimo. Vamos, estás metido en un mundillo de periodismo donde tú sabes que la mitad de las cosas hay que callarse. Yeah. O se la calla uno por convencimientos morales o porque lo obligan, ¿no? O porque el jefe no quiere que... En la primera novela hay una frase de... Por cuando él abandona el periodismo, Dan Foster, y se dedica un poco a la cuestión de investigación de libros, hay una frase que le dijo un jefe, dice: el buen periodista es aquel que escribe lo que su jefe quiere leer. Ya. Imagínese que ha acertado con su novela, con este currículum mortis. No se lo he planteado nunca, y que este Arcanum diga, ostras, que aquí ha acertado. Como se dice que es muy lógica, sí, la perspectiva que propone, ¿no? Claro, es aplicar la lógica, una lógica demasiado lógica. Cuando hice la escaleta de la novela, lo que más me planteaba fue el final. Yo he trabajado muchos años con Chicho en el 1, 2, 3, he estado de guionista muchos años, ¿no? Y Chicho, pues disfrutábamos contándonos Chicho historias. Ibáñez Serrado, sí. Contándonos historias, éramos pues dos fans de las historias originales. Y él, a los pocos días de conocernos, me dejó un libro de un cuentista norteamericano, se llama O. Henry, que todos sus cuentos los empieza siempre por el final. Es decir, cuando encuentra un final es cuando se pone a escribir el cuento. Y yo tenía un arranque, que eran las palabras de Jackie Kennedy, pero me faltaba ese final, que era el que orientas toda la escaleta hacia el final. Y entonces, cuando estuve haciendo la escaleta, digo, no me pongo a escribir una línea si no tengo claramente el final. Porque si no, empezamos a desviar... Saber a dónde quiere uno llegar, ¿no? Y fue una de las cosas que me planteé. Es decir, había varias hipótesis. Una, que fuera real, es decir, que se contara como si fuera histórica, una biografía, una novela, digamos, en tono de biografía. Perdón. Y otra, que todo eso tuviera al final una vuelta de que cuando él iba a entregar la novela al editor, se la compraban. Se la compraban maravillosamente, se la compraban sin la menor duda, pero la única cosa es que nunca se publicaba. Caray. ¿Qué cosas? Pues Luis, oye, nosotros nos quedamos con este currículum mortis que sí está publicado, que sí podemos leer, y estamos ahí desvelando ese misterio. Yo, es decir, siempre cuando empecé en la tele, ya digo, empecé con Chicho en el 1, 2, 3, siempre me lo dijo casi en el primer día que nos vimos. Dije, Luis, si te dedicas a esto tienes que entretener. Si no, estás muerto. Ya. Y entonces cuando me he puesto a escribir he querido entretener. Pues a nosotros nos ha entretenido y gustado mucho la lectura de este currículum mortis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me alegro. Termino si tenemos medio minuto. Sí, por supuesto. Sí, pues te voy a contar dos anécdotas, una de la primera y otra de esta, relativa al entretenimiento. En la primera, la Púrpura Negra, que era, pues era la historia de un papa progresista que lo intentan matar en 3 conspiraciones diferentes porque se ha enamorado de una mujer. En fin, bueno, pues una señora de Sevilla, de Lebrija en concreto, me mandó un email diciendo, más o menos era: señor Murillo, no sé que si su novela es buena o mala, pero ha obrado en mi casa el siguiente milagro, que es que mi marido, después de 42 años de casado, por vez primera, dejó de ver un partido del Betis por terminar de leer la novela porque no podía soportar. Oiga, dejar de ver un partido del Betis por la novela, eso es un orgullo. Eso es un orgullo. Y otra anécdota que hace una semana me la han dicho con esta. Una sobrina mía, una compañera, pues le gustó, le habló ella y le gustó la novela. Y entonces llegó 5 días tarde al trabajo porque se pasaba. Iba en el metro leyendo, y se pasaba y llegó la parada. 5 días tarde al trabajo y la llamó el jefe y dijo: señorita, no me acuerdo cómo se llama, dice, ¿usted se ha dado cuenta de que lleva 5 días llegando tarde al trabajo? Y entonces le dijo, sí, dice, ¿y puedo saber el motivo? Y dije, mira usted, el motivo es, y llevaba la novela en el bolso. Dice, ¿es esto? Dice, no me diga que por esto, dice, es que está tan interesante que me lo bebo. Y le dijo el otro, pues ¿sabe cuál es el castigo? Regálame una. Regálame. Sí, señor, eso sí que se llama entretener. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y que sigáis entreteniendo también con vuestro gran periódico, que yo soy de los que todos los días por las mañanas
le echo siempre un vistacito. Trayendo aquí a autores como usted seguro que lo conseguiremos. Pues esperemos que sí. Muchas gracias.